La comunicación es algo que experimentamos todos a diario. Y no me refiero únicamente a la acción de hablar o de escuchar, sino a todo lo que hacemos para conectar con los demás. Desde un simple gesto hasta una sonrisa, y qué decir de las largas conversaciones sobre nuestras pasiones más profundas. Y es que la comunicación sin duda es un puente que nos une. Muchas veces hablamos y otras veces nos expresamos con un toque de nuestras manos y, como lo dice el dicho, a veces con una mirada que dice más que 1000 palabras. Y ni hablar de las culturas y de cómo influyen en lo que decimos y cómo lo entendemos. Y es que la comunicación es un proceso que va mucho más allá del simple hablar. Es un entendimiento mutuo que, aunque a veces no es perfecto, es algo bastante magnífico. Comunicar es también expresar cómo somos y lo que sentimos. Es construir relaciones. ¿Te has dado cuenta de todas esas veces en las que comunicamos muchísimo sin tener que abrir la boca? Es impresionante, ¿no? Y es por eso que este video tiene el objetivo de que, a través de una historia que nos pudiera ocurrir en la vida diaria, comprendas y entiendas los tipos de comunicación con las que nos enfrentamos y nos comunicamos día a día, aunque a veces ni siquiera nos damos cuenta de ello. Es por eso que esta historia comienza así. El encuentro. Era una tarde cálida de primavera cuando Sofía decidió ir a la librería que tanto le gustaba. Un pequeño local, escondido entre dos edificios en el centro de la ciudad. Quería encontrar un buen libro para leer durante las vacaciones, pero no sabía exactamente qué tipo de lectura le apetecía. Al entrar, la campanita sobre la puerta hizo un pequeño sonido que, aunque suave, marcó su llegada. El dueño de la librería, don Eduardo, levantó la mirada desde detrás del mostrador. «Hola, Sofía, qué bueno verte por aquí», dijo don Eduardo usando un tono cálido y sonoro. Sofía sonrió, respondiendo con un simple gesto de la mano mientras caminaba hacia las estanterías. Su rostro mostraba una ligera expresión pensativa, lo que indicaba que estaba buscando algo específico, pero no sabía qué. Mientras recorría los pasillos, se acercó a una estantería donde se encontraba un libro con una portada llamativa. Su mirada se detuvo en él y una ligera sonrisa apareció en su rostro. Don Eduardo, que la observaba desde lejos, notó su reacción y se acercó a ella. «¿Te interesa este libro?», preguntó él con curiosidad. Sofía, algo tímida, asintió lentamente. «Sí, pero no sé. Es de un autor extranjero. ¿Lo recomendarías?», respondió, mirando el libro con cierto desconcierto. Don Eduardo se acercó un poco más. La distancia entre ambos se redujo, lo que provocó que Sofía se sintiera un poco incómoda. Sin embargo, él notó su incomodidad y dio un paso atrás, respetando su espacio. «Es un buen libro, pero debes tener en cuenta que el autor utiliza muchos modismos de su país. La manera en que describe el mundo tiene una connotación muy profunda, pero si no conoces la cultura de donde proviene, puede ser un tanto complicado entender algunas ideas», explicó con un tono de voz más suave. Sofía frunció el ceño al escuchar la palabra modismos. «¿Crees que me costaría mucho entenderlo?», preguntó, moviendo la cabeza de un lado a otro, mientras jugaba con el borde de su chaqueta. Don Eduardo observó su lenguaje corporal y, con una ligera sonrisa, le ofreció una sugerencia. «Tal vez primero deberías leer un autor de la misma región, alguien con un estilo más accesible, y luego volver a este libro. A veces, el contexto cultural es clave». Sofía sonrió agradecida y, mientras el dueño de la librería se alejaba para organizar unos libros, ella comenzó a hojear otra obra que parecía más sencilla. «Gracias, don Eduardo, te haré caso», dijo Sofía, y en su tono se percibió una mezcla de curiosidad y confianza. Al salir de la librería, Sofía reflexionó sobre lo que había aprendido. Al principio, pensó que la cultura y el lenguaje podían ser barreras insalvables, pero ahora entendía que, con un poco de paciencia y empatía, podía aprender a navegar esas diferencias, tal como hizo en su conversación con don Eduardo. La tarde caía lentamente, pero Sofía se sentía más ligera. Había comprendido no solo el significado de las palabras,
sino el valor de las diferentes formas de comunicación que podían abrirle nuevas puertas. Ahora que has terminado de escuchar la historia del encuentro entre Sofía y don Eduardo, ¿lograste identificar los diferentes tipos de comunicación? Si no es así, no te preocupes, aquí te los presento. La comunicación verbal oral es el intercambio de información a través de palabras habladas, tal y como lo vemos en el saludo que le da don Eduardo a Sofía. Algunas de las características de este tipo de comunicación verbal y oral es que se realiza a través de la voz, se usa el aparato fonador y respiratorio, se articula con la lengua y la boca, se codifica en un idioma y se acompaña de elementos no verbales, tales como gestos, entonaciones, sonidos y movimientos corporales. Este tipo de comunicación es más efímera que la comunicación escrita. En estos siguientes párrafos de la historia del encuentro entre don Eduardo y Sofía podemos apreciar bastante bien la comunicación kinestésica. Esta es un tipo de comunicación no verbal que se basa en el movimiento corporal. Se compone de gestos, expresiones faciales, postura, mirada y contacto ocular. Este tipo de comunicación puede ilustrar lo que se dice, enfatizar una palabra, señalar un objeto, representar una acción corporal, ayudar a entender lo que sienten los demás y a estimar si alguien está mintiendo o se siente inseguro. Cuando existe un intercambio de información entre dos o más personas a través de mensajes verbales o no verbales, estamos hablando de un tipo de comunicación interpersonal. Este es un proceso dinámico que puede ocurrir en un espacio físico o virtual, tal y como lo podemos observar en los pequeños diálogos que se dan entre don Eduardo y Sofía en esta historia. Y como el espacio personal y la distancia que utilizamos para comunicarnos es también una forma de comunicar, en estos párrafos podemos ver claramente el tipo de comunicación proxémica. Esta es un tipo de comunicación no verbal que se basa en la distancia entre las personas y el uso del espacio. Se refiere a la manera en que las personas se relacionan con los objetos y con otras personas y a las posturas que éstas adoptan. La proxémica analiza cómo las personas utilizan el espacio, la orientación corporal y el movimiento. En los siguientes diálogos podemos identificar fácilmente el significado de denotación y connotación, así como identificar el tipo de comunicación intercultural. Pero vámonos por partes. La denotación es el significado principal de una palabra, que es común a todos los hablantes de un idioma, mientras que la connotación es el conjunto de significados subalternos que la palabra adquiere en un contexto determinado. Para que lo entiendas mejor, la denotación es objetiva y literal, mientras que la connotación es simbólica y figurada. Ahora, hablamos de comunicación intercultural, pero ¿esta qué es? Es la interacción entre personas de distintas culturas. Se trata de una habilidad que permite el entendimiento mutuo y la conexión entre personas. Es por eso que don Eduardo le recomienda a Sofía que primero empiece leyendo un libro de alguien de la región y que poco a poco vaya entrometiéndose en libros que tengan que ver con una diversidad cultural mucho más amplia para poder entender lo que la persona de otra cultura está queriendo dar a entender en su escrito. Y por último, pero no menos importante, en esta historia podemos encontrar también un tipo de comunicación que, aunque muchas veces de manera inconsciente, existe entre cómo nos comunicamos. Estamos hablando de la comunicación intrapersonal. Este tipo de comunicación es el proceso de comunicarse con uno mismo, es decir, cuando la misma persona es el emisor y el receptor del mensaje. ¿Te ha pasado que de repente te encuentras hablando contigo mismo? Básicamente eso es la comunicación intrapersonal. Esta puede ser voluntaria y consciente o involuntaria y automática, ya que se puede dar a través de pensamientos, ideas, sueños, comentarios o reflexiones, tal y como lo podemos ver en la historia, cuando Sofía hace una reflexión acerca del lenguaje y de los tipos de comunicación y se da cuenta que esto no debe ser una barrera para poder entenderse y comunicarse con las demás personas. Al final, nos damos cuenta que la comunicación es algo mucho más allá de las palabras. Es una danza continua entre lo que decimos, cómo lo decimos y a su vez en cómo lo entendemos. Recuerda que también hacemos uso del lenguaje corporal para comunicarnos, a través de sutiles gestos, pasando por el tono de voz e inclusive hasta en el silencio.
Y es que lo más bonito de todo esto es que no importa el idioma y el medio mediante el cual nos comuniquemos, sino que todo esto nos sirve para conectar de manera profunda con otras personas. Así que la próxima vez que te estés comunicando, recuerda que no solo estás hablando, sino que estás generando un puente de comunicación con otras personas. Estás generando relaciones, estás creando lazos emocionales y sentimentales, pero a la vez también culturales con otras personas. Y eso es lo más bonito de saber comunicarnos. Así que no tengas miedo, comunícate, habla, exprésate. Eso es lo más padre de todo. Te agradezco que hayas visto este video y espero que te haya llevado un poco más de conocimiento acerca de cómo nos comunicamos con las demás personas, inclusive hasta en aquellos momentos en los que no estamos diciendo nada.